Bueno, creo que esos son todos los anuncios que me toca dar. Y quiero decirles, hermanos, honestamente no quisiera predicar, y ¿saben por qué? Estoy experimentando desde la mañana. Dios ha estado trayendo un mover de su espíritu muy fuerte. Créanlo que hablar del Dios al cual hemos cantado es algo de mucha responsabilidad. Hoy estoy muy consciente, tal vez más que otras veces, de la presencia del Señor. Y digo, Señor, no quiero predicar porque hablar de ti es lo máximo, pero Dios tiene una palabra, sin lugar a dudas, hoy en esta mañana. Cariñoso Padre, gracias por hacer real tu presencia entre nosotros. Aquí estás tú. Siempre has estado aquí. Siempre te has movido en medio de nosotros. Tú nunca has disminuido. Tu poder y tu gracia nunca se han acabado. Tú no has mejorado, Dios. Tú no has aumentado en amor. Tú nos amas perfectamente. Eres maravilloso, Señor. Y hoy, Señor, te ruego que al abrir tu palabra, sea tu palabra la que impacte nuestro corazón. Gracias, Señor. El regalo más grande que todos tenemos eres tú. Como hemos dicho, Señor, tal vez se oiga presuntuosamente, pero no nos falta nada si te tenemos a ti. Señor, gracias porque estás aquí, por tu presencia en medio de nosotros. En este silencio reverente, Señor, te amamos y te tememos, Señor. No somos dignos de estar delante de ti y mucho menos ser amados, mucho menos haber enviado a Jesús a morir en nuestro lugar. Te adoramos, Jesús, y mucho menos, Señor, tener dentro de nosotros al Espíritu Santo que habita en nosotros de una manera sorprendente. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén y amén. Quiero animarles a abrir sus Biblias, hermanos, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hemos estado dando una serie de predicaciones que nos animan a cultivar nuestra relación con Dios. Y Hechos capítulo 4 nos habla de un pasaje que vamos a considerar de la iglesia, cómo respondió ante las circunstancias adversas que vivieron, y cómo la oración, una oración bien enfocada en Dios, hizo la diferencia. Hechos capítulo 4, versículo 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos a Pedro y a Juan, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces
les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el santo nombre de tu Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué hermosa escritura, amados hermanos. Vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios en la oración. La soberanía de Dios consiste en ese poder, en esa facultad que Dios tiene de hacer todo lo que Él quiere, como Él quiere, donde Él quiere, cuando Él quiere. Esa es la soberanía. Dios es soberano. Dios no tiene que pedirle permiso a nadie. Él es absoluto. Y debemos, como creyentes, no solamente conocer en qué consiste la soberanía de Dios, sino tratar de vivirla y creerla, lo cual resulta un poco complicado. Nuestro Dios es soberano, y repito, significa que Él tiene el poder, el derecho de hacer su voluntad sobre toda la extensión de la tierra. Si tú crees en ese Dios que la Biblia habla, en ese Dios soberano, debes que creer que Él, aún cuando tú y yo no entendamos por qué algún hermano es asaltado, por qué le dan a un hermano un diagnóstico peligroso, por qué alguien le roban, por qué alguien pierde su trabajo, por qué alguien ve que su hijo se está descarriando, tú y yo en esos momentos no entendemos la soberanía de Dios. Deberíamos creer que Dios es soberano, que Dios tiene el derecho de hacer su voluntad, cumplir sus promesas. No, mira, hermanos, fue algo hermoso lo que nuestros hijos hoy están oyendo, las promesas de Dios, porque estés o no estés, ellos tienen que creer en las promesas de Dios, tienen que agarrarse de Dios, no de ti ni de mí como padres, ¿sí o no? Es lo que anhelamos que ellos se agarren de Dios, pero aún Dios está Él facultado, Él tiene esa prerrogativa de decir: yo actúo o no actúo. Es cierto que Dios nos dejó promesas, pero Él tiene la prerrogativa de decir cuándo, cómo y dónde. Sabemos que hay un versículo en la Biblia que dice: pedid y se os dará, ¿sí o no? Bueno, ahí está. Yo creo que Dios responde a las oraciones, pero la Biblia no te dice cuándo. La Biblia no te dice cómo va a suceder esa respuesta. Dice: pide y se te va a dar. Se te va a dar otra respuesta también. Tal vez un espérate, tal vez un no, también es una respuesta. Lo cierto, amados hermanos, es que Dios tiene la prerrogativa de cumplir sus promesas y sus decretos sin consultar a nadie.
Necesitamos, hermanos, ver en este pasaje cómo es que este pueblo, cómo esta iglesia enfrentó la oposición de parte del enemigo para el evangelio. Vemos que Pedro, Dios lo usa soberanamente, hace un milagro. Dios le permite usar a Pedro para hacer un milagro en la vida de un cojo de más de 40 años, un hombre ya adulto. Milagrosamente Dios lo levanta, lo sana, y ahora las autoridades de Jerusalén, teniendo celo, llaman a Pedro y a Juan ante el concilio. Los amenazan, los intimidan. Les dijeron: está prohibido que sigan hablando, está prohibido que sigan orando por enfermos, está prohibido que vengan acá. Y ellos, dice la Biblia, que dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero ellos regresaron a la iglesia, regresaron donde estaban ellos congregados, se reunían en la casa de Jacobo, el hermano del Señor. Él fue el primer pastor de la iglesia en Jerusalén. Y ahí se reunieron, y ahí llegaron, y le contaron a todos los que estaban reunidos: hagan de cuenta que estamos aquí reunidos. Y empezaron a contar: fíjense que nos amenazaron que no hagamos esto, que no hagamos lo otro, está prohibido predicar el evangelio, está prohibido que hablemos en el nombre de Jesús. Pensemos, hermanos, ¿qué pasaría si de pronto nos hacen llegar por ahí un mensaje del Cártel Jalisco Nueva Generación y nos dicen que nosotros no podemos ir a entregar los regalos a Jojo esta próxima semana? ¿Qué haríamos? ¿Cómo reaccionaríamos? A ver, ellos dijeron: ¿saben qué? Ese es nuestro dominio, ese es nuestro territorio. Nosotros queremos que esta gente siga sumida en la maldad de Cristo. ¿Qué haríamos nosotros? Que nos salga de las drogas. No nos conviene que no conozcan a Cristo. ¿Qué haríamos nosotros si tenemos una amenaza de que ustedes van bajo su riesgo y cuenta propia? ¿Quiénes de aquí irían? Hoy muchos están procurando, antes de que yo dijera esto, muchos están procurando: a ver, yo quiero ir, hermano, pero yo estoy seguro que aquí ya no hablarían más, ¿verdad? A ver, ¿quiénes irían? O que vaya el pastor y los ancianos, porque ellos, ¿verdad? ¿Qué haríamos? ¿Cómo reaccionaríamos? De igual manera estaba pasando esta iglesia. Habían sido amenazados, habían sido intimidados. Lo cierto, hermanos, es que conoces mucho de una persona de la forma como ora. Esta gente fue, y lo primero que fue a hacer es reunirse y orar a Dios. Orar a Dios. Conocemos mucho de las personas como oran. Hay hermanos que si yo los puedo pasar a orar por una necesidad, y yo los veo en las vigilias, cuando les pedimos que pasen a dirigir una oración, yo me doy cuenta qué concepto tienen de Dios, qué es lo que Dios está hablando a sus vidas, cuáles son sus conceptos que están teniendo de Dios, sanos o incorrectos de Dios. Todo se ve en la forma que oramos, en qué expresamos. Algunos tienen la idea de un Dios que es como un servidor. Dios, ¿sabes qué? Mira, te ruego por mi suegra, Señor, pero cámbiala, transfórmala. Sí, Señor, mira, que se vaya, que tenga una enfermedad, pero luego que tú la sanes. Y luego, Señor, que regrese aquí. Nos estamos diciéndole a Dios todo lo que Él tiene que hacer. ¿Quién ora así? Diciéndole a Dios todo lo que Él tiene que hacer. Instrucciones. Señor, ¿sabes qué? Voy a entrar a este trabajo, pero yo te ruego que el jefe haga esto, y luego que luego me suba aquí, y luego, Señor, al poco tiempo que me dé un incremento. Y nosotros diciéndole a Dios santo y detalle: Señor, y que si tengo esta enfermedad, Señor, el diagnóstico salga así, pero luego que el cirujano acá, y que luego... Somos muy buenos para decirle a Dios cómo hacer las cosas. Y ahí conocemos a algunas personas. Otros ven a un diosito pequeño y hasta hablan así, ¿no? Diosito. Ese es el diosito que tiene, de este tamaño. Ay, Diosito, ayúdame en este problema, en esta necesidad. Y hay alguien que igual se la pasa hablando de un Dios trascendente, un Dios muy distante, de su presencia. ¿Cómo concibe a Dios? Él tiene algo me está diciendo de cómo concibe a Dios, cómo concibe a Dios. Hay otros que hablan tal vez
con Dios o en sus oraciones como un cuate, ¿no? Ay, chale, Señor, aquí ya llegué y tú ya sabanas, Señor, que estoy vivo, eras Padre, pero amén. ¿Sí? Cada quien tendrá una concepción y orará a Dios de una manera. ¿Vieran dónde aprendió el hermano ese lenguaje? Mira, pues al fin Dios le entiende a todo, ¿no? El asunto, hermanos, es que conocemos mucho de una persona como ora. Y esta gente, hay que ver, ahorita vamos a revisar la oración para ver qué tipo de gente era esta. Y ¿sabes qué? Lo que vamos a ver es cómo reaccionaríamos nosotros si nos hubieran amenazado. Algunos hermanos aquí que son muy prudentes dirán, hermano, Dios nos está hablando, hermano, nos está advirtiendo. No hay que entrarle, hermano. Hay que esperar que se calmen las aguas, que llegue la Guardia Nacional, primero que el peje cumpla lo que está prometiendo y entonces vamos, hermano. Yo no sé quién de aquí oraría así. O aquí, si hoy dijéramos, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Vamos a ir o no vamos a ir? Yo estoy seguro que alguien diría, hermano, tranquilo, espérese. No, queremos pasar la Navidad, hermano. Tal vez alguno dijera, cuidado, es una advertencia del Señor. Acuérdense que Dios usa también a los cuervos. Por algo nos están advirtiendo, no seamos necios, hermanos. ¿Para qué ir a entregar las cajitas? No se va a descomponer, así que podemos aguantar. Otros tal vez digamos, dijera alguien por ahí, oiga hermano, ahí en la iglesia de ustedes va el hermano Salvador, el hermano Jonathan, son licenciados. ¿Por qué no les decimos que metan un oficio a gobernación, a la procuraduría, que nos den las posibilidades de tener una guardia especial? Algunos de aquí reaccionarían así, ¿sí o no? Porque el artículo número tantos nos da la libertad. Empezaría, ¿sí o no? Algunos reaccionaríamos así, apelando al hombre. Tal vez unos que son valientes como el hermano Arnulfo. No, mire hermano, no se preocupe, usted predique, yo me pongo ahí de su guarura. Y si disparan yo me tiro. Al otro lado dirá. Yo no sé cómo reaccionaríamos. Tal vez alguien diría, otros no dirían nada, como ahorita. Nadie, no. Pues, allá ellos, si quieren ir, pues allá. Tal vez algunos actuarían así. Pero los hermanos de aquí de la iglesia en Jerusalén se acercaron. ¿Qué es lo primero que hicieron? Se acercaron al trono de la gracia. Porque entendieron que todo se dirige desde ahí. ¿Lo creen? Ellos lo primero que hicieron fue acercarse al trono de la gracia, porque dijeron, el que dirige todas las cosas, que está por encima de todas las cosas, es Dios. Pero tú y yo no hacemos eso. No creemos que el que dirige todas las cosas está ahí. Si así fuera, seríamos hombres y mujeres de oración. No, hay un problema y lo primero que es, ¿a quién voy a acudir? ¿A quién le voy a contar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué recursos? ¿Con qué cuento? ¿Quién de nosotros cuando está en una crisis busca a Dios? Sabiendo que el que está en el trono es Él y que Él tiene toda la autoridad. ¿Así lo hacemos? La iglesia se acercó al trono de la gracia porque entendieron que todo se dirige de ahí. Si tú y yo no llegamos a entender que el cielo gobierna la tierra, seguimos bajo luchas, bajo llamó la atención. Tenían la conciencia clara, sabían a su Dios, sabían que el trono no estaban tan bonito como nosotros, pero ellos conocían a su Dios, sabían que el trono de Dios es donde se dan todas las órdenes. ¿Quiénes creeremos eso? Hace años una hermana venía a la iglesia. Tenía un niño pequeño como de unos 8 años, 6, 8 años.
y esa hermana tenía su puesto en el mercado, entonces ella vendía ahí y dejaba a sus hijos en casa, pero tenía un hijo muy travieso, de 8 años, y cerca de su casa había una pendiente así muy pronunciada, y acababan de pavimentarla, y su hijo dijo: voy a estrenarla con una bicicleta que tenía. Como era tremendo, entonces empezó con otros compañeritos a ir allá, y pues sí, miren, le dio duro a la bicicleta. ¿Y qué creen? Cayó, se rompió la cabeza. Alguien se le ocurrió llamar a la Cruz Roja y se lo llevó la Cruz Roja. Y alguien fue a avisarle mientras a la hermana que estaba en el puesto. Y le dijeron: pues tu hijo así y así. La hermana cerró tranquilamente su negocio y se fue a la Cruz Roja. No, se fue a su casa. Se fue a arreglar, fue a tomar su café y todo. Y se puso a orar. Se puso a orar como 1 hora y media. Se puso a orar y dijo: Señor, tú eres soberano, tú tienes el control, yo no puedo hacer nada. Y entonces después se fue. ¿Quién de nosotros reaccionaría así? Iría al trono de la gracia. No, nosotros queremos estar ahí pegados con el paramédico, como que si nosotros sabemos más, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahí queremos estar como que si de nosotros dependiera la vida de las demás personas. ¿Sí o no? Pero esta mujer tenía y conocía a Dios. Sabía que todo se dirige ¿desde dónde? Cuando creamos eso, entonces vamos a volvernos más dependientes de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Yo puedo pasar tiempo orando sin creer que el que está en el trono lo gobierna todo. ¿Puedes creerlo? Sí. No es tanto la cantidad de oración, es si tú crees que el que está allá arriba en el trono realmente gobierna sobre todo. ¿Tú lo creerás? ¿De veritas? ¿Creeremos que Él gobierna todo? Como aquel matrimonio de amigos míos que recién se casaron, ellos muy trabajadores, él es un ingeniero eléctrico, ella es una licenciada en una LAE, y muy trabajadores, amueblaron su casa antes de casarse, compraron todo, recibieron muchos regalos porque son unos cristianos muy comprometidos en su iglesia, llenaron su casa de regalos y dijeron: vámonos de luna de miel. ¿Qué creen? Cuando regresaron, les habían vaciado toda su casa. ¿Cuántos creen que Dios está en control? Porque a ustedes no les pasó. Porque es fácil ver la soberanía de Dios en los demás. Es fácil decirle al hermano Carlos, Dios está bajo el control de su vida. El asunto es yo. Cuando yo vivo un momento de crisis, de dificultad, ¿creeremos que Dios está bajo control, sí o no? Entonces, ¿por qué te afliges? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué andas ahí buscando a medio mundo a ver quién te va a ayudar? Y no oras. Está tremenda esta enseñanza de la soberanía de Dios, ¿o no? Es fácil ver la soberanía en los demás. Yo puedo ver cómo Dios está actuando en el hermano Miguel. Pero ¿qué tal? ¿Puedo yo ver cómo Dios está actuando en mi vida? Cuando me acaban de asaltar, cuando me acaban de dar un mal diagnóstico, cuando uno de mis hijos tiene problemas serios, ¿puedo ver la soberanía de Dios ahí? Esta iglesia hizo una oración formidable. ¿Qué hay? La soberanía de Dios cuando oramos. Vamos a ver, dice, el primer beneficio es de la soberanía. Si tú crees en la soberanía de Dios cuando oras, es la confianza en un Dios soberano afecta toda nuestra vida de oración. Cuando yo tengo fe que Dios es soberano, que está en absoluto control de todo. Miren, hermanos, no quiero alarmarlos, pero nuestro país
está yendo hacia el socialismo. Ustedes lo saben. No estoy en contra de las cosas, entre comillas, buenas que ha hecho nuestro presidente, pero lo cierto es que él no está favoreciendo la inversión y no está favoreciendo la economía. Sus decisiones populistas de darle 3,000 y qué feria de pesos a los ninis no va a arreglar. ¿Hasta cuándo va a darle a durar el dinero para darle a tantos ninis? ¿Cuánto tiempo? No se está promoviendo la inversión. Están alejándose los flujos de capital en nuestro país. Se están modificando las leyes. La mayoría que ellos tienen en el Senado, en la Cámara de Diputados, el estar poniendo una Suprema Corte de Justicia a su modo, con puras personas allegadas a él, esos proyectos, megaproyectos que son inviables, el del Tren Maya, todo eso está orientado. Y trajeron aquí a Evo Morales, todavía le dimos asilo político, y tú y yo estamos sosteniendo a Evo Morales, que es un líder, ¿cómo se llama?, que tiende hacia la izquierda. ¿Y con qué fin? México se está yendo hacia el socialismo, con la mira de que lleguemos al comunismo. Es la realidad. Tal vez tú no lo ves, pero los analistas, los serios analistas, eso están previendo. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Está Dios en control o no? ¿Puso Dios al peje o no? En la soberanía de Dios, Él lo puso. En su soberanía. Ay, hermano, no me va a convenir a mí. No nos conviene, hermano. Bueno, es otra cosa. Pero ¿creeremos que Dios está en control? Cuando empiece a hacer los recortes, ¿qué pensamos? Es fácil hablar en teoría de la soberanía de Dios. La realidad es otra. ¿Qué debemos hacer como iglesia? ¿Quién está en el trono? ¿A quién hay que ir? ¿Hacia dónde debe ir la iglesia? Yo no sé qué va a pasar en los próximos años, pero la iglesia tiene que ir más seguido al trono. ¿Sí o no? Ustedes y yo tenemos que ir más seguido al trono, sabiendo quién está gobernando ahí. Ya los desanimé, ¿verdad? Ellos no temieron, hermanos, los discípulos no temieron. ¿Ellos qué hicieron? Oraron. Cuestionaron. Dijeron, Señor, ¿por qué? Si tú dijiste que tú nos ibas a apoyar y nos ibas a respaldar, ¿por qué hay oposición? Mira, nos están amenazando que van a ir sobre nuestros hijos si predicamos el evangelio. ¿Dijeron eso? Ellos no cuestionaron. ¿Qué se pusieron a hacer? A orar. ¿Discutieron? Te lo dije, Pedro, ¿para qué sanas a aquel cojo? Si íbamos a tener problemas, tú que te gusta hacer todas las cosas para que te vean, Pedro. ¿Qué haríamos? Ya ves, ¿para qué votan por Morena, hermanos? No, hermanos, Dios está en control. Y no sé si a algunos aquí les estoy pisando los callos, porque ya por ahí alguien se quejó de que le echó muy duro al peje. Lo cierto es que hablo de la realidad. Estoy con el PRI ni con el... No hay ningún sistema perfecto. Todos los hombres somos corrompibles. Todos. Aún el peje, hermano. Ay, Ave María Purísima, dirá uno. Le estoy tocando su ídolo. Ay, Dios santo. No discutieron ellos, oraron. No se escondieron, oraron. No mermaron. ¿Qué hicieron? Oraron. ¿Qué debemos hacer nosotros? La iglesia tiene que meterse a más, buscar la presencia de Dios, humillarse ante Dios. Amén. No tenemos el control de todas las cosas, pero Dios sí tiene el control. Si lo crees, vas a venir a orar. Si lo crees, vas a orar más en tu vida personal. Pero si no lo creemos, ¿para qué oras?
Es interesante, hermanos, que ellos en una oración expresaron volúmenes de conocimiento de Dios que tenían. Vean ahí el versículo, por favor, que leímos. Permítame que está muy lento esto. Ahí, versículo número 23. Y ellos alzaron, 24, y habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor. ¿Conocían a Dios o no? ¿Quién gobierna? ¿Herodes? ¿El César? ¿Ellos qué dijeron? ¿A quién acudieron? Dijeron: soberano Señor, aún esto que nos acaba de pasar está bajo tu control. Tú eres soberano, tú eres Señor. Tú eres el Dios que hiciste ¿qué? El cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos ¿qué concepto tenían de su Dios? ¿De un diosito? ¿Del diosito? Ellos dijeron: en verdad, Señor, tú hiciste todo. Tú tienes el control de todo. Ojalá que lo creamos. A veces Dios me permite ver así como destellitos de su grandeza. Como hoy en la mañana yo no quiero pasar nada más por ver un destellito de su grandeza. Imagínate que tú sabes que en el sistema solar pues hay varios planetas. El más grande de ellos es Júpiter. Y si juntamos la masa de los demás planetas, Mercurio, Venus, Tierra, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, si juntamos la masa de esos planetas y juntamente con el de la Tierra, fíjate que hay veintena de veces es más grande Júpiter. Imagínate el tamaño de la Tierra. Juntando la masa de todos esos planetas, Júpiter es más grande. Y ahora imagínate que si la estrella más cercana a nosotros, Próximo Centauri, que se llama, está a unos años de luz, que para nosotros nos tardaríamos como 100 años de ir ahí a la velocidad de la luz. Ninguno de los que estamos aquí no llegaría. Que se metió en la nave a 300,000 kilómetros por segundo, no llegaríamos a la primera estrella, la próxima. ¿Te imaginas la grandeza de nuestro Dios? Y ahora ellos dijeron: Señor, tú eres el que tienes eso, Señor, tú eres enorme, eres grande. Ahí está la eficacia de la oración. No en cuánto gritas en la oración, no en cuánto oras, sino a quién le estás orando. ¿Sí me doy a entender? El día viernes, en nuestra vigilia, y qué bueno que aquellos que vinieron fuimos bendecidos, hubo un mover de Dios tan hermoso que Dios trajo en un momento su presencia que nos hizo entender algo. Cuando venimos a Dios, todos los que venimos aquí, hemos hecho a un Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Cada quien aquí trae un Dios en su mente. Cada quien trae un Dios a su tamaño, a su modo. Él lo hizo, tú lo fabricaste. Tú dices cuánto puede hacer ese Dios. Tú dices de qué tamaño es ese Dios. Cada quien aquí trae un Dios que no necesariamente es el Dios de las Escrituras. Y todos traemos ese Dios pequeñito, unos más grandecitos que otros, pero no deja de ser un Diosito. Y por eso estamos afligidos, preocupados, distraídos, molestos, porque decimos: ay, mi Diosito que yo tengo, mi ídolo. Yo no sé en qué ídolo usted creyó cuando no era creyente. ¿Quién creías tú? A ver, alguien que me diga un ídolo en que creyeron. Ahora nadie creyó, ¿verdad? A ver, ¿cuál era su imagen o su ídolo preferido?
La Juquila. Bueno, ¿alguien? ¿Qué me dice de otro? La Lupita. De casa de cariño les hablamos, ¿no? San Blas, la hermana de San Blas, por eso. Él le dio a Arnulfo. ¿Ya ves? ¿Para qué crecen a San Blas? A ver, ¿alguien más? San Antonio. ¿Qué más? ¿Qué otro ídolo? La Soledad. Ay, Dios santo. ¿Sí? Y todos aquí traemos, fíjense, diario traemos nuestro ídolo. Y venimos a orar. Y oramos y le cantamos a ese ídolo, a ese Diosito, porque todo lo que sea a tu imagen, a tu semejanza, a tu tamaño, es un ídolo. Tú lo fabricaste en tu mente, tú lo fabricaste en tu corazón, y por eso estás así de desanimado o angustiado o afligido. Porque el Dios de las Escrituras es un Dios ¿qué? Enorme. Todos deberíamos hacer esto: quebrar nuestros ídolos. Amén. Quebrar nuestros. ¿Sí me estoy dando a entender? Y hay un pasaje en la Biblia que llamó mi atención. ¿De dónde saqué esto? En el libro de Génesis, capítulo 35, te voy a contar. Hay una historia que cuando Jacob iba huyendo, en algún momento Dios le habló y le dijo: ¿sabes qué, Jacob? Quiero que te prepares, quiero que te purifiques. Y entonces él llamó a toda la gente que él tenía y le dijo: traigan todos los ídolos, traigan todas las imágenes y vamos a enterrarlas aquí. ¿Y saben qué? Dice que toda su familia trajo los ídolos, las imágenes, los zarcillos de oro, y los quemaron ahí. Y dice que en el momento que ellos hicieron eso, el terror de Dios cayó sobre todos los pueblos y nadie le hizo nada a Jacob. El problema de nosotros es que tenemos un Dios pequeño. No sé en qué estamos creyendo. Tenemos que ir a la Biblia, hermanos, para ver la grandeza de nuestro Dios. Que el Espíritu Santo nos muestre su grandeza, su poder, su sabiduría, su gracia, su misericordia. ¿Me estoy dando a entender? La iglesia no resuelve problemas, pero ese Dios sí. Amén. La iglesia no puede cambiar tu vida. Los consejeros no podemos cambiar tu vida. Los predicadores no podemos cambiar tu vida. Nosotros también necesitamos de ese Dios alto, sublime. Creer en su soberanía, creer en su poder. Eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Mira, hermano, ¿tú crees que cuando venimos aquí a la iglesia, ¿a qué hora comienza aquí? A las 12:15, ¿no? Entonces Dios le dice a Gabriel: oye, Gabriel, ya arregla todo a los ángeles. Gabriel, a ver, Miguel, todo tenga arreglado ya ahí, porque a las 12:15 el Calvario se va a reunir a adorarme y tengo que estar listo para manifestarme. ¿Ustedes creen que Dios actúa así, hermanos? ¿Ah? Oh, mire, a ver, apúrense, porque Mario ya va a empezar a orar y tengo que contestarle. ¿Tú crees que Dios actúa así? Es soberano, Él es más real, no sé cómo expresarlo, es la realidad última. Él es antes de nosotros y será después de nosotros. Tú y yo moriremos y Él seguirá siendo igual, poderoso, fuerte, grande, sabio. Y cuando oramos tenemos que ver, no el Diosito que nos hicimos. Y diario tenemos que romper ese ídolo, porque ese ídolo se levanta luego otra vez. Y aquí estamos muy contentos, ¿no? Que Dios soberano, grande, fuerte, temible. Y estando allá en la casa, ese Diosito se encoge, se desinfla. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Acaso Dios está aquí en este lugar? Y los cielos de los cielos no le pueden contener. Wow. Esta gente, imagínate,
Ellos hablaron, ellos no lo dijeron por decir. No sabes, cantamos las canciones. ¿Por qué las cantamos? Nos gustan. Pero vean lo que dicen las canciones, vean lo que dice la Biblia. Y habiéndolo, fíjate bien, dice: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Creerás en ese Dios? Creo que tú crees en ese Dios. Pero el problema es cuando se levantan los ídolos que tú mismo fabricas. Tu ídolo, tu Diosito, no puede contigo. Tu Diosito no puede con tu hijo. Tu Diosito y mi Diosito no pueden con tu matrimonio. Tu Diosito no puede con tu mal carácter. Tu Diosito no puede con tu aflicción. Tu Diosito no puede con tu empresa. Que no lo volteas a ver a Él, al verdadero. Aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar. Quedaríamos así, miren. Cada reunión nuestra, o cada que tú te postras, cada que entras a orar, deberías quedar así, extasiado de ver su grandeza y decir: Dios, es imposible. Es imposible dimensionarte. Es imposible creer que tú no puedas obrar. Esta gente era como nosotros. Conocían al Señor. Colocaron a Dios en su lugar. Colocaron a Dios ¿en dónde? En su lugar donde Él debe estar, señoreando, gobernando. Él es Dios. Y ellos se colocaron ¿dónde? A los pies del Creador. ¿Dónde se colocaron ellos? A los pies del Creador. Pero nosotros no, nosotros nos ponemos arriba y a Dios abajo. Dios, vete por esto, Dios, ve por lo otro, Dios, ayuda a aquel, Dios, mira a aquel otro, Dios, mira, despierta a aquel que se está durmiendo. ¿Sí? ¿Sí o no? Todavía no entendemos, hermanos, que Dios nos perdone nuestra ceguera. Y por eso yo le dije a Yereli, quiero que canten esta canción: Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, tú tienes el control. Hermanos, yo no puedo arreglar la vida de nadie, ni mi propia vida, si no veo allá arriba. Amén. Si no vemos a Dios tal como es Él y le temes a Él, le honras a Él, vives para Él. Si no lo hacemos así, hermano, no funciona esto. Las religiones nos uniforman. Las religiones nos alinean a todos a la misma forma. Sí, si haces esto y esto y esto y esto, entonces te aceptamos. Si no haces esto y esto y esto, entonces no eres igual como nosotros. Mira, hermanos, si tú y yo buscamos a Dios y tenemos esa relación real con Él, te quiero decir, el temor a Dios va a venir sobre tu corazón. Nadie te va a estar diciendo: llega temprano a la iglesia, busca a Dios, sale a evangelizar, involúcrate en las misiones, lee tu Biblia, da tu diezmo, sirve. Nos los tienen que decir. Y cuando nos los tienen que decir es porque es una religión. Deberían hacer de nosotros ante esa grandeza, ¿o no? Aquel que ve la grandeza de Dios, y Dios: sí, por ti haré lo que quieras, Señor. Necesitamos verlo a Él, hermano. Amén. Otro punto nada más que quiero compartirte.
La confianza en la soberanía de Dios te va a ayudar a interpretar los acontecimientos de la vida. Es interesante que en el versículo 27 y 28, a ver, búscalo por favor. Ahora entendemos por qué tenemos que leer la Biblia. No es para que cumplas religiosamente, ya leí 25 capítulos, no. ¿A quién ves ahí? ¿Qué te dice de tu Dios? Hace unos días leía yo Ezequiel, y Ezequiel humanamente no me gusta pero sí logré entender algo. Como Dios puede usar a alguien para disciplinar. Él usaba a gente extranjera para disciplinar a su pueblo. Pero cuando esta gente se pasaba de la raya, también Dios lo castigaba. Dice Dios, bueno, yo quiero que tú castigues al otro porque es una decisión que yo estoy tomando. Pero si tú lo haces con saña, con enojo, con encono, me las voy a ver contigo. O sea, yo veo a un Dios que tiene el control de todas las naciones, hermanos. Los comentaristas, los analistas políticos vislumbran un futuro incierto para nuestra nación, para los próximos años. Pero nuestro Dios sigue en el trono y debemos creer. Urge verlo a diario. Cuando entra el temor, la duda, la desconfianza, la preocupación, hay que ir al trono. Amén. Ahí está Él gobernando. Y tenemos que aprender a interpretar. Cuando yo creo en la soberanía de Dios, yo aprendo a interpretar los acontecimientos de la vida. Ve, ya para terminar, ve ese pasaje conmigo, versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de qué, para hacer cuanto que tu mano y tu consejo habían que. Muchos ven que piensan que fue Poncio Pilato, fue Herodes, fue la chusma del pueblo de judío. Fuimos nosotros los que entregamos a Jesús. Aquí me dice, ¿quién fue el que entregó a Jesús? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Está Dios en control o no está Dios en control? Desde el punto de vista humano dijeron, fue Pilatos, fue Herodes, fue Judas, fueron la envidia de los sacerdotes, fueron los discípulos cobardes que dejaron a Jesús. Y ellos, por el Espíritu Santo, recibieron la revelación y dijeron, Dios lo había dispuesto ¿de qué? De antemano. ¿Quién tiene el control? Dios. Tal vez tú y yo no entendamos muchas cosas, pero cuando te acercas a ese Dios grande, un día vas a entender. ¿Ven? Ponte de pie y adórale al Señor. Adoremos juntos a ese Dios inigualable. Señor, aquí estamos. Espíritu Santo, ayúdanos a ver al Padre. Eres invencible, sin parar. Dios imposible, inigualable. Eres invencible, no tengo temor. Mi corazón